Saludos, amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del licenciado Daniel Beltré Hijo, catedrático de Derecho Internacional Privado. Con él conversaremos acerca de la Ley de Inversión Extranjera cubana y la Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Acompáñanos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. El nombre de la presidenta del Senado volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional. El Congreso Nacional, constituido en reunión conjunta, recibe del señor presidente de la República su mensaje, la rendición de cuentas, así como las memorias de los ministerios correspondientes al año 2014. En una reunión conjunta de las cámaras legislativas, recibió las visitas oficiales de los presidentes de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, y de China-Taiwán, Ma Ying-jeou. Entre los avances del Senado, bajo la dirección de Cristina Lizardo, resplandece la puesta en marcha del primer Plan Estratégico Institucional de la Cámara Alta para el periodo 2015-2019. Si no contamos con un plan de fortalecimiento institucional y el desarrollo organizacional de la institución, pues no podemos medir a conciencia los resultados de avances. Su vocación de maestra ha servido de pilar para el desarrollo de trascendentes programas de formación ciudadana. La Jornada Nacional de Sensibilización de los Símbolos Patrios, emprendida por Cristina Lizardo, permitió el despertar de las conciencias cívicas de cientos de niñas, niños y adolescentes que recibieron enseñanzas sobre el correcto uso de los símbolos patrios y el respeto a los mismos. Otros hechos que atestiguan el compromiso con los más altos valores patrios están los emblemáticos cambios en la fachada del edificio que alberga el primer poder del Estado. La lucha a favor del bienestar e integración a la sociedad de los grupos vulnerables ha sido otro de los grandes logros de la gestión de la presidenta del Senado. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente le presenta a todos ustedes la participación del licenciado Daniel Beltré Hijo. El licenciado Daniel Beltré se ha destacado ya, a pesar de su juventud, por un ejercicio profesional en todos los tribunales del país, pero además hay temas que maneja con mucha destreza, mucha profundidad, como el tema constitucional, el tema administrativo, y ahora también se está especializando en derecho a la inversión extranjera, y en un caso muy particular, un caso que está teniendo connotación pública en los últimos días, en los últimos meses, que es el caso Cuba. Y con Daniel, pues vamos a abordar aspectos novedosos del derecho. Hay que decir que Daniel es profesor de Derecho Internacional Privado también, Exacto. Que es precisamente donde se desarrolla este tema de la inversión extranjera. De la inversión extranjera. Es exacto, se me escapaba mencionar que aparte del ejercicio profesional, Daniel está desarrollando ya un ejercicio académico,
un ejercicio profesor universitario. De la mano de su padre, que es un abogado de fuste, como se dice. Uno de los abogados más connotados de claro, no, y gran amigo de este programa. Que tuvimos el honor de tenerlo, mi gran amigo y hermano. Y una familia de juristas, ¿no? Así es. Su hermana también. También por aquí pasó Gabriela. Beltré. Sí, sí. Es una familia de juristas. Claro. Encabezada por su padre. Bueno, Daniel, la verdad que nos sentimos honrados de tu presencia aquí. Tú eres parte de la familia de aquí principalmente, como tu padre y tu hermana, para que tratemos estos temas. Hablábamos fuera de cámara de un tema, ¿verdad?, que ya se está resultando interesante, que tiene que ver con Cuba, el fenómeno Cuba, y que ya muchos empresarios y profesionales incluso están mirando hacia Cuba. Cómo invertir en Cuba. Tú nos decías que ya Cuba, ¿verdad?, que es un sistema sui generis, que es un sistema socialista donde existe la propiedad estatal. Poco a poco se han ido creando las leyes para, vamos a decir, un proceso de transición de esa propiedad estatal a la propiedad privada, semiestatal, semiprivada. Y en Cuba se está produciendo, vamos a decir, una especie de revolución soterrada en este sentido. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo está sucediendo? Ya existe ley de inversión extranjera que le da garantía al capital privado que pueda invertir en Cuba sin ningún riesgo, con seguridad jurídica. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío de participar con ustedes en este tan interesante programa. Efectivamente, Cuba ha venido preparándose para los nuevos tiempos y los nuevos flujos de capital que desde ya comienzan a llegar a la isla. Y ciertamente, aunque se trata de un régimen jurídico inspirado en el socialismo, régimen jurídico de corte socialista, en donde, como otros, influye mucho la ideología en la que se fundamenta su régimen político. A pesar de todo esto, Cuba, como he dicho, ha venido preparándose jurídicamente para la inversión, porque entiende que ese es un mecanismo de generar desarrollo para su país. Y una de las medidas que, digamos, recientemente ha adoptado ha sido la promulgación de una nueva ley de inversión extranjera. Y es reciente, aunque ya tiene 2 años, es una ley de marzo de 2014. Y la ley, en honor a la verdad, cuando uno la lee, parecería que se trata de una ley de un régimen cualquiera, ¿no?, de los países occidentales que reciben inversión de manera corriente. Es una ley, desde mi punto de vista, muy moderna. No parecería la ley de un régimen, digamos, de un régimen jurídico socialista, sino de un régimen muy abierto y de una economía muy abierta. Eso quiere decir entonces que, por lo menos en cuanto al marco jurídico, están sentadas las bases para que fluya la inversión extranjera hacia Cuba. Y en este contexto en que hay una evidente apertura de Cuba, un acercamiento para, por ejemplo, el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, es evidente que marcan un nuevo momento para Cuba. ¿Qué significa concretamente esta oportunidad de la ley de inversión extranjera? ¿Con qué requisitos se enfrenta el inversionista extranjero en Cuba? La ley tiene la ventaja de que es una ley muy explícita y crea un mecanismo, lo que ellos le denominan un proceso de inversión muy sencillo. La ley crea una figura que se denomina cartera de oportunidades, que es una especie de catálogo de sectores estratégicos para la inversión, que el Consejo de Ministros,
conjuntamente con el Ministerio de Comercio y de Inversión cubano, crea ese catálogo de sectores y de oportunidades de inversión, pero de manera muy concreta. Es decir, hace falta la creación de una empresa productora de neumáticos o de una empresa productora de medicamentos, y con costos y qué se necesita para la inversión, qué capital se necesita, ¿no?, para ejecutar el proyecto. Ese es el primer paso, da a conocer esa cartera de oportunidades. Una vez el inversionista se interesa, entonces realiza su propuesta de inversión al organismo regulador de la inversión en Cuba y se negocia con la parte cubana o con el gobierno cubano, que puede ser parte privada o pública, el inversionista nacional. Y finalmente ese proyecto se aprueba y se ejecuta. Pero como señalaba el doctor, la ley crea una serie de garantías jurídicas también en beneficio de los inversionistas extranjeros, específicamente en relación con la expropiación. En caso de expropiación se garantiza una indemnización justa, un debido proceso en caso de conflictos con el Estado cubano. Es decir, es una ley que no tiene ninguna diferencia con ninguna legislación moderna en materia de inversión. De manera que, de modo concreto, es así como funciona la inversión en Cuba y es así como la ley de inversión extranjera lo plantea. Daniel, en 1962, a propósito de esa crisis de los misiles soviéticos, es que se da esto del embargo, ¿no? Como una medida retaliativa de los Estados Unidos, y eso se prolonga, ¿no?, durante la historia, ¿no?, hasta nuestros días. Y bueno, concomitantemente con la reapertura de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, es como cuando se da también este fenómeno de la apertura de Cuba ya como un destino para inversiones. ¿Qué es lo que incide? ¿Cómo es que se da? ¿En qué contexto se da esta ley de inversión extranjera? ¿Coincide entonces con este tema de los Estados Unidos o ya venía dándose por otros aspectos propios del sistema cubano? Desde hace muchos años el gobierno cubano ha estado haciendo mucho lobby internacional para el levantamiento del embargo y ha estado denunciando constantemente los abusos que constituía y constituye aún el embargo económico y financiero a Cuba, que impone no solamente restricciones en el comercio entre Cuba y Estados Unidos, sino también restricciones indirectas que Cuba pudiera tener con países terceros que por alguna razón se vinculan en esa comercialización con Estados Unidos, como por ejemplo la producción de un automóvil que se compre en Argentina. Si las piezas son en un porcentaje determinado de fabricación norteamericana, entonces Cuba no puede comprar ese automóvil en Argentina. Y pongo de Argentina por decir un ejemplo, pero eso sucede también con los medicamentos, con las piezas de las maquinarias, de la industria en Cuba, y eso evidentemente generó el deterioro de la economía cubana. Eso ha ido menguando con los años como consecuencia de una política internacional del propio gobierno cubano. Recuérdese la resolución de la ONU condenando el embargo en tiempos recientes. Y en ese contexto surgen esfuerzos porque el gobierno de Estados Unidos ceda en algunas medidas. Incluso nos hemos enterado recientemente de que incluso el Papa Francisco medió en las negociaciones con el presidente Obama y Raúl Castro. Eso salió a relucir en los medios de comunicación, es decir, incluso hay cosas que probablemente no sabemos, pero todo ese movimiento ha influido en que Estados Unidos efectivamente comience a ceder en esas medidas, y en tiempos recientes también Estados Unidos ha adoptado medidas que de alguna manera hacen más fácil el comercio con la isla.
Por ejemplo, ya al día de hoy, y se trata de medidas muy recientes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una empresa pudiera establecer presencia comercial en Cuba. ¿Qué quiere decir presencia comercial? Bueno, quiere decir que puede establecer una filial, una sucursal, puede abrir un almacén, puede emplear cubanos, se puede exportar hacia Cuba. Claro, todo esto de manera muy restringida, siempre y cuando en medio de una autorización del Departamento del Tesoro, de la OFAC, por sus siglas en inglés, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En Cuba se pudieran fabricar determinados bienes mediante inversión extranjera norteamericana, siempre y cuando esos bienes no permanezcan en Cuba y beneficien, por ejemplo, al sector privado. Se hace ese tipo de condicionamientos porque, en el fondo, el interés de los Estados Unidos es, mediante estas medidas, incentivar el desarrollo de una economía de capital privado en Cuba. Pero hay otras medidas también que ha adoptado el Departamento del Tesoro norteamericano al permitir que se realicen viajes, vuelos con mayor regularidad y con un menor grado de rigidez, ¿no? en las normas. Se permite, como he dicho, el empleo de mano de obra cubana, entre muchas otras medidas. Daniel, y si un inversionista dominicano decidiere, invertir en Cuba. Dominicano. Desea montar una fábrica X en Cuba, ¿cuáles serían los pasos que tiene que dar? Sobre todo lo que tiene que ver con los permisos, la forma, las contrataciones de los trabajadores. ¿Cuál es la tramitología que necesitaría ese empresario dominicano? Buena pregunta, porque estamos hablando aquí de Cuba y Estados Unidos, pero evidentemente que la ley cubana beneficia no solamente a los inversionistas norteamericanos, sino a cualquier inversionista, de cualquier nacionalidad. Una ley de inversión extranjera tiene la particularidad de que hace las veces como de una oferta, de una licitación. Pone las condiciones en las que una nación recibe una inversión y al momento de ese inversionista aceptar, entonces se crea una suerte de contrato, de relación jurídica que va más allá de lo nacional. Es una relación jurídica internacional. Como decía hace poco, lo primero que tiene que hacer un inversionista es identificar el área o el sector en el que quiere invertir y luego examinar si el sector en donde quiere invertir crea en Cuba o se ha creado en Cuba una cartera de inversión o una oportunidad de inversión. Si se ha creado, bueno, tiene que revisar si los proyectos que existen les interese, si es en el ámbito inmobiliario, si es en el ámbito de la salud o en el ámbito de la construcción, etc. Escúchame, Daniel, ahí se permitiría que cuando tú te refieres a construcción, también invertir en lo que son infraestructuras del gobierno. Este tipo de cosas también estarían, vamos a decir, comprendidas en esos renglones que tú mencionabas. Sí, la ley hace... Y si ese fuese el caso, disculpe, porque es bueno que quizás tomemos como un ejemplo, ¿no?, de un sector X, que pudiera ser, por ejemplo, la fabricación de algún producto comestible o lo que fuese, para entonces como que ver el trámite desde un inicio, ¿no? La ley hace fundamentalmente dos excepciones, que son la educación y la seguridad. Muy bien. Son las excepciones fundamentales que hace la ley. En todos, me parece que también en el ámbito de la salud, ahora no recuerdo, hace una excepción, pero en todas las demás ramas, sectores de la economía, se puede invertir de manera libre. Continuando con esta pregunta que me hacía el doctor, obviamente
si la rama en donde quiere invertir el inversionista no se ha creado como una cartera de oportunidades, que era lo que tú mencionabas, correcto, Manuel, el inversionista también tiene la posibilidad de proponer al órgano regulador de la inversión un determinado proyecto. Ese proyecto se discute en el órgano regulador, se negocia, la ley insiste en eso, en que se negocia. ¿Con quién se negocia? Bueno, con la parte cubana o con el Estado cubano y el inversionista. Una vez se negocia y se crea una relación de mutuo beneficio, esto es muy importante, la ley insiste en eso, entonces el proyecto se aprueba. Es así como funciona lo que ellos le denominan el proceso de inversión. Pero hay esa fase de negociación, porque la ley es muy clara en que la inversión tiene que tener como objetivo el desarrollo económico y social de la economía cubana o de la nación cubana. Es decir, hay un objetivo muy marcado de desarrollo en la ley de inversión extranjera. Y esto es muy importante y es un criterio muy moderno. Cualquiera diría que es un criterio político, pero realmente es un criterio muy moderno porque, sobre todo en el caso de las inversiones norte-sur, de países desarrollados a países menos desarrollados, el objetivo de la inversión debe ser generar desarrollo para la nación que recibe la inversión. De modo que por eso la ley cubana insiste en eso. De ahí que se define una cartera, incluso por el propio Estado. Eso indica que es un Estado que obviamente se planifica para hacer una detección de necesidades y eso permite también que esa inversión se oriente a lo que ese Estado ha definido como sus necesidades prioritarias. Definitivamente, hay una sistematización de la inversión. Tú mencionaste un par de veces, se negocia con el Estado o con la parte cubana. Y eso me llama un poco la atención en cuanto a cuál puede ser esa parte cubana. ¿Pudiera ser una contraparte empresarios cubanos que se asocien, vamos a decir, con empresarios dominicanos o empresarios norteamericanos? Claro que sí. La ley cubana, la ley de inversión extranjera cubana, crea tres formas de inversión. La inversión se puede hacer mediante tres formas. Primero, mediante lo que ellos denominan una asociación económica, un pacto de asociación económica, que es el pacto entre el inversionista extranjero y el gobierno cubano. O bien puede tomar la forma de una empresa mixta, que es la empresa formada entre el inversionista extranjero y el capital privado cubano, empresarios cubanos, que bien pudieran ser cubanos y dominicanos, ¿no? Entre dos empresas que no pierden su autonomía jurídica entre sí. Y finalmente, la inversión extranjera se puede hacer mediante una empresa de capital completamente extranjero, que también es un caso permitido. Igual que aquí. ¿Qué tan desarrollada está esa parte del capital cubano, digamos, las empresas de capital cubano? ¿Hay áreas donde hay un desarrollo empresarial? Está poco desarrollado todavía porque la ley es del año 2014 y todavía apenas empiezan los cubanos a realizar comercio mediante estos mecanismos. Okay. Daniel, la seguridad jurídica yo creo que es lo más importante, tomando en cuenta que todavía se señala, y sobre todo los Estados Unidos señalan esto de que esas indemnizaciones por esas confiscaciones que se dieron una vez triunfa la revolución cubana en 1959 y cae el régimen de Batista, todavía se habla de que no se han pagado. Tú hablabas hace un momento de las garantías jurídicas. El sistema judicial cubano, ¿cómo puede ofrecer garantías, sobre todo tratándose de conflictos que se generarán, pues posiblemente no ya entre los inversionistas, sino el que es el más de los que hay que tener cuidado, ¿no? Que es con el propio Estado, con la administración cubana en este caso? ¿Cómo se manejaría esto? Eso, desde mi punto de vista, es
todavía un tema, no diría yo oscuro, Claro. porque no lo es, pero que pudiera resultar una desventaja para Cuba Claro. frente, por ejemplo, a sistemas de derecho como el dominicano. Claro. ¿Por qué? Por algo muy interesante que tú planteas, y es que uno de los capítulos de la ley en donde no se abre tanto al inversionista extranjero es el caso en donde haya un conflicto entre el inversionista extranjero y el Estado cubano. Por ejemplo, una expropiación en caso de utilidad pública, que es un caso común en cualquier economía del mundo, no importa si se trata de un país socialista o capitalista. Pero Cuba no permite que un caso como ese excepcionalmente, se ventile en un tribunal arbitral. Se tiene que ventilar en un tribunal estatal. Y eso definitivamente... porque se permite el tema de la resolución de controversias por el arbitraje, o sea, se habla de eso en la ley. Sí se permite, bueno, sobre todo... Eso es algo, un avance, sí, ¿no? Sobre todo entre conflictos o disputas entre partes privadas. Correcto. Pero con el Estado no. Con el Estado no. Con el Estado tiene que resolverse en tribunal cubano. Sí, y eso desde mi punto de vista es una desventaja. Es un asunto que limita, sí. Claro. Que Bueno, limita. vamos a hacer una breve pausa, Daniel, y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de sumo interés. Vamos a entrar a una de las ramas de tu dominio, que es el derecho internacional privado. Volvemos. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del licenciado Daniel Beltré Hijo. Daniel, hay una parte que yo creo que antes de salir del tema de Cuba es importante que abordemos y que tiene que ver con la parte fiscal. Sabe que es uno de los aspectos que más preocupa a cualquier inversionista. ¿Qué yo tengo que pagar? ¿Sobre qué tengo que pagar? ¿Sobre beneficios? ¿O qué incentivos tengo para invertir? ¿Cómo se maneja esa parte en la ley de inversión extranjera en Cuba? Sí, muy interesante pregunta. La ley de inversión extranjera cubana realmente crea un régimen fiscal de incentivo a la inversión extranjera y genera muchos beneficios realmente o logra, digamos, es muy efectiva al momento de lograr incentivar la recepción de inversión. A diferencia de la ley dominicana, que no crea realmente un régimen de incentivo fiscal, sino que hay leyes particulares que incentivan la inversión en determinadas áreas como turismo, energías renovables o cine. La ley cubana, en la propia ley de inversión extranjera, crea incentivos fiscales. Por ejemplo, se exime del pago del impuesto, del equivalente al impuesto sobre la renta nuestro, se exime en su totalidad durante los primeros 8 años de la inversión. Es decir, un incentivo considerable. Claro. Pero luego de los 8 años, la tasa que se paga es de un 15%. Inferior a la nuestra, claro. Eso hay que tomarlo en cuenta. También exime del pago del impuesto sobre la transferencia de bienes en un 50% luego de transcurrido el primer año de la inversión. Es decir, durante el primer año de la inversión se exime totalmente el pago de este impuesto, que es de un 10%, mucho menor que el equivalente nuestro. También se exime durante el primer año de la inversión el pago del impuesto sobre los servicios. A partir del primer año ya se exime en un 50%. También existe en Cuba lo que se denomina un impuesto a la fuerza laboral. Durante el primer año de la inversión se exime también del pago de este impuesto y luego en un 50%. Pero hay algo muy interesante en la ley de inversión extranjera cubana y es en el caso de inversiones en recursos naturales, de explotación al medio ambiente. Ahí la ley hace una discreción
o una excepción, y dice el impuesto sobre los beneficios es del 15%. Sin embargo, si luego del análisis de la inversión en particular, partiendo del contexto de la inversión, ese impuesto puede llegar hasta un 50%. Es decir, la ley hace énfasis en la protección de los recursos renovables y no renovables y del medio ambiente. Daniel, yo creo que una pregunta que sería muy interesante que tú contestaras. Bueno, la inversión, como se asegura, pues evidentemente requiere, y es lo que precisamente tú, pues magistralmente, vale decir, estás estableciendo de cómo se produciría ese trámite, ¿no?, de la inversión, haciendo una descripción de lo que es esta ley de inversión extranjera. Ahora bien, la asesoría legal en Cuba, las firmas de abogados, ¿cómo está el ejercicio de la profesión, tomando en consideración de que, bueno, si se da una situación que amerite de la protección jurídica y por consiguiente que la representación legal de un abogado cubano, ¿cómo está esto? Y si hay, vamos a decir, si están preparados los abogados cubanos para dar respuestas a este tema, ¿no? Bueno, eso yo entiendo que sí. En Cuba, evidentemente, hay una cultura jurídica del derecho internacional. Recuérdese el gran esfuerzo Código Bustamante, de compilación, ¿no?, o de codificación de las normas de derecho internacional privado en el Congreso de La Habana sobre derecho internacional privado, el conocido Código Bustamante. Es decir, en Cuba hay una cultura jurídica del derecho internacional privado, sobre todo el derecho internacional privado. Y además, la inversión extranjera tiene la particularidad de que, aunque se trata de una ley, en cualquier país del mundo se trata de una ley nacional, es una ley que crea, que crea una vinculación con algún elemento de internacionalidad. Puede ser el capital, puede ser una empresa extranjera, y entonces eso lo convierte en una relación jurídica de derecho internacional en la que pueden intervenir especialistas del área que no necesariamente tienen que ser profesionales de Cuba, ¿no?, cubanos. De modo que yo entiendo que habrá una buena sinergia entre la comunidad jurídica cubana, que deberá también abrirse a nuevos foros científicos y académicos en el ámbito del derecho internacional, sobre todo en el Caribe. Quisiera aprovechar, Daniel, tu participación aquí, tu condición de catedrático de Derecho Internacional Privado, para escuchar tu valoración acerca de la ley nuestra de hace un par de años, ¿no?, sí, sobre Derecho Internacional Privado. Sí, es del año 2015 la ley. Sí. Es un importante instrumento, sobre todo en un área que a mí me ha tocado trabajar de manera particular. He asistido a algunos foros a tratar el tema, con amigos que me han invitado, sobre todo un amigo que creo que tú conoces muy bien, Manuel Fermín, Natanael Concepción. Claro, sí, estuvo por aquí. Es un gran amigo de nosotros, sí, Natanael. Es uno de los juristas que estuvo detrás de esa ley, ¿no?, de la elaboración de esa ley. Claro. Sobre todo el capítulo que yo he podido trabajar más, que es el de la ley aplicable al contrato. Es definitivamente un instrumento jurídico que aporta, desde mi punto de vista, mucha certidumbre a la relación jurídica que se da entre un extranjero y un dominicano. En general, la ley lo que dice es que la ley aplicable al contrato es la ley que eligen las partes. Eso ha sido así tradicionalmente. De hecho, hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia Dominicana de los años 20, del siglo pasado, de principios del siglo pasado, que confirman ese principio jurídico que viene hoy a adoptarse en la ley de derecho internacional privado, en función del cual la ley que rige el contrato es la ley de las partes. Eso va a permitir a los tribunales dominicanos
la aplicación de leyes extranjeras, independientemente del país de que se trate, y aplicarla al litigio que pudiera surgir eventualmente en territorio dominicano. Pero en síntesis yo entiendo que la ley viene a aportar mucha certidumbre a las relaciones jurídicas internacionales de carácter privado que se generan tanto en el ámbito de los contratos como de las obligaciones extracontractuales, en el ámbito del contrato de seguros, del contrato de trabajo. Ese es el gran beneficio que crea la ley. Da mucha certidumbre a ese tipo de relaciones. Daniel, precisamente ahora que estamos abordando la Ley de Derecho Internacional Privado, que por cierto ha suscitado algún tipo de polémica, porque se entiende que muchas veces entra en contradicción con otras leyes, y entra en contradicción en el sentido de que expresamente no la ha derogado, y eso crea incertidumbre, ¿no? Claro, eso es. Hay un aspecto que incluso lo hemos tratado con otros colegas, amigos, que tiene que ver con el domicilio. El domicilio tanto del demandante como del demandado en la ley. Y en el caso específico del divorcio, crea una especie de confusión con lo que tiene que ver con la ley del divorcio al vapor. Recuerda que es una ley que estuvo en vigencia o que está en vigencia. Esa es la discusión. Esa es la discusión a partir de la promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado, donde dos extranjeros pueden divorciarse al vapor en República Dominicana cumpliendo con una tramitología a través del Banco Central, depósito de divisa, y que se hace en un tiempo relativamente corto el divorcio. Ahora hay una especie de contradicción con la Ley de Derecho Internacional Privado que deja, al parecer, sin efecto, pero que no lo dice de manera taxativa, de manera clara, la ley tradicional de divorcio a vapor de la República Dominicana. ¿Cómo explicar esta situación? Sí, bueno, son situaciones que se dan. No conozco muy bien el caso de la ley de divorcio, pero en cualquier caso la ley de derecho internacional privado es una ley posterior y que en relación con el domicilio, la ley de derecho internacional privado crea una figura muy interesante, que es el de los criterios de proximidad, y en el que se toman en cuenta cuáles son los aspectos que de alguna manera vinculan más a la persona a la ley de un determinado Estado o a la soberanía de un determinado Estado. Esos criterios de proximidad, como lo califica la propia ley, a fin de cuentas son valorados por el juez. ¿Cuáles pudieran ser esos criterios? Bueno, ¿dónde esa persona vive o dónde vive la mayor parte del tiempo? Si tiene servicios que vende o compra en un determinado lugar, y en función de criterios como esos se puede determinar, por ejemplo, el domicilio de una de las partes. Esa pudiera ser eso pudiera, ¿no?, generar soluciones a conflictos de interpretación como esos. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, en nuestro país hay muchos extranjeros, pero que viven aquí. Entonces, ¿cuál es su domicilio? Si vamos por su nacionalidad solamente, puede ser un canadiense, un francés, pero puede ser que viva aquí en Las Terrenas, por ejemplo. Claro. Y esta ley viene a establecer entonces criterios que permiten definir mejor. Y los identifica así precisamente, como criterios de proximidad. Es decir, cuáles son los elementos que por alguna razón pueden revelar al juez, en caso de un litigio, la vinculación de ese ente o de esa persona con la legislación de un determinado Estado. Daniel, yo creo que, bueno, esa ley de derecho internacional privado que
tiene un gran impacto jurídico procesal, ¿no? Sobre todo en el tema de la competencia, partiendo precisamente de la identificación del domicilio, ¿no? El demandante, del demandado. Pero ese concepto de domicilio, justamente, que tenía una regulación en el Código Civil napoleónico, pues a propósito de la entrada en vigencia de esta ley, pues hace la aclaración la misma ley, el artículo 6, que el sistema del domicilio de la codificación, pues ya no podrá utilizarse. Entonces, a veces yo digo, bueno, esa ley es de derecho internacional privado, sin embargo, deroga ese aspecto ahí del Código Civil, del famoso, la famosa disposición esa del el principal establecimiento de una persona. Aquí ahora se habla de la residencia, exactamente, el concepto de residencia habitual, que también cuando uno lo ve, yo digo que hasta parecería volver, porque lo que parecería que se habla es, bueno, del lugar donde esta persona desarrolla la mayoría de sus actividades, creo, y se habla del tema profesional, del tema económico, del tema empresarial. ¿Cómo tú ves esto, esta regulación? ¿Es esta vamos a decir, el modelo más moderno, más contemporáneo con relación a este tema? ¿Hay una, o quizá pudimos haber hecho algo mejor? Porque no sé si queda todavía un tema, alguna que otra confusión. ¿Cómo tú ves esa regulación ahí del domicilio, de la residencia? ¿Cómo podemos verlo aquí? Y sobre todo me gustaría, Daniel, que tú lo aclararas eso, sobre todo a los televidentes. ¿Cómo es que esto se maneja? ¿Qué es esto de residencia habitual? Yo creo que el concepto, como usted indicaba, de residencia habitual guarda mucho relación, y la preferencia que hace la ley en relación con ese concepto guarda mucha relación con el tránsito constante de los entes privados, y que es uno de los elementos que más caracteriza a las relaciones de derecho internacional privado, la vinculación de diversos órdenes jurídicos, sea porque una persona tiene un domicilio en una determinada nación, pero tiene una explotación comercial en otra, o bueno, eso en el caso de relaciones comerciales, pero a veces en el caso de relaciones de familias, que se nos enseña mucho en las universidades, la adopción de un hijo de una nacionalidad por padres que son de nacionalidades distintas, etc. Es decir, hay mucha movilidad de los entes privados en diversos territorios sometidos a soberanías jurídicas distintas, y este concepto de residencia habitual viene un poco a salvar ese impasse, ¿no?, que se da con la movilización constante de las personas, creando un concepto que se vincule más a la realidad, no solamente a un concepto jurídico de domicilio, sino a un concepto de realidad, es decir, dónde esa persona reside, dónde realiza sus actividades de manera frecuente. Entonces, es la ley de ese lugar, de su residencia habitual, que vamos a considerar para dar solución a un determinado conflicto que surge. Yo recuerdo ahora también que la ley va más allá y dice que para la determinación de lo que es la residencia, no se tomará en cuenta necesariamente, dice, creo, el tema de los registros públicos, porque puede ser que yo, mi cédula, por ejemplo, bueno, yo creo que todavía mi cédula dice que yo vivía donde yo vivía hace como 20 años. A veces las personas no van y cambian esto, ¿no? Y entonces ahí sería muy fácil decir, bueno, pero usted vive en tal o cual sitio porque su cédula de identidad indica tal cosa. O porque usted fue y declaró un domicilio. O porque fue y dijo que declaró un domicilio ahí cuando lo que hizo fue quizás para distraer la atención, ¿no?, quizás hasta de la renta, ¿no?
Pero es importante sí decir, bueno, que la ley hace la apuesta más a lo fáctico, ¿no? A donde usted es real y efectivamente. Pero una persona puede tener múltiples domicilios. Claro. Pero reside habitualmente en un lugar. En un lugar. No puede residir habitualmente en varios lugares a la vez. Claro. Entonces, tiene que probar que ese es el domicilio habitual, o porque si se da la posibilidad de que tenga varios domicilios, entonces frente a un impasse jurídico, él elige el que más le convenga para resolver ese impasse. Claro. ¿Cómo se resolvería eso? Porque, bueno, a mí me conviene, para resolver este asunto, establecer el domicilio que tengo en República Dominicana. Claro. Pero yo realmente tengo otro domicilio en Panamá y tengo otro domicilio en Estados Unidos. Con las consecuencias que eso pudiera tener desde el punto de vista jurídico-procesal en la determinación de los órganos jurisdiccionales. ¿Quién es que va a juzgar? ¿Quién va a juzgar? Exactamente. Pero a los fines de mis intereses, yo entiendo que el domicilio que más me conviene para yo salir ganancioso o victorioso de ese litigio, digo, bueno, mi domicilio es República Dominicana, Naco, calle tal, número tal. Ese es mi domicilio, porque me conviene, un domicilio de conveniencia. ¿Cómo establecer esas diferencias? Ahí entonces entra lo que conversábamos hace un poco. Al final, esa es una situación que la va a determinar el juez por su libre apreciación, porque ambas partes no están de acuerdo, digamos, en el domicilio de uno de ellos, ¿no? Entonces el juez se vale de esa herramienta que le faculta, que le otorga la ley, el criterio de proximidad. Usted dice que su domicilio es en República Dominicana, pero usted tiene una empresa en Puerto Rico, tiene sus hijos que viven en Puerto Rico, van al colegio en Puerto Rico. Además, sus contratos usted los suscribe en Puerto Rico y allí comercializa sus servicios o bienes. Pasa la mayor parte de su tiempo en Puerto Rico. Su residencia habitual entonces está en Puerto Rico y en consecuencia pudiera ser que la ley aplicable sea la del Estado de Puerto Rico. Es decir, ahí interviene ya el criterio del tribunal que conoce el proceso. Muy bien, vamos a aprovechar, Daniel, para hacer ya esta última pausa y en el próximo segmento seguiremos hablando sobre otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. El nombre de la presidenta del Senado volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional. El Congreso Nacional, constituido en reunión conjunta, recibe del señor presidente de la República su mensaje, la rendición de cuentas, así como las memorias de los ministerios correspondientes al año 2014. En una reunión conjunta de las cámaras legislativas, recibió las visitas oficiales de los presidentes de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, y de China-Taiwán, Ma Ying-jeou. Entre los avances del Senado, bajo la dirección de Cristina Lizardo, resplandece la puesta en marcha del primer Plan Estratégico Institucional de la Cámara Alta para el periodo 2015-2019. Si no contamos con un plan de fortalecimiento institucional y el desarrollo organizacional de la institución, pues no podemos medir a conciencia los resultados de avances. Su vocación de maestra ha servido de pilar para el desarrollo de trascendentes programas de formación ciudadana.
La Jornada Nacional de Sensibilización de los Símbolos Patrios, emprendida por Cristina Lizardo, permitió el despertar de las conciencias cívicas de cientos de niñas, niños y adolescentes que recibieron enseñanzas sobre el correcto uso de los símbolos patrios y el respeto a los mismos. Otros hechos que atestiguan el compromiso con los más altos valores patrios están los emblemáticos cambios en la fachada del edificio que alberga el primer poder del Estado. La lucha a favor del bienestar e integración a la sociedad de los grupos vulnerables ha sido otro de los grandes logros de la gestión de la presidenta del Senado. Seguimos, amigos, y principalmente hoy con la presencia del licenciado Daniel Beltré Hijo. Bueno, Daniel, interesantísima esta ley, una ley nueva, novedosa, que incluso no es de un conocimiento general por parte de la comunidad jurídica todavía, está en proceso, ¿no?, de conocimiento y publicidad, y una ley muy compleja. Muy compleja. Entonces, es importante, Daniel, que abordemos y que los amigos, principalmente, que deben estar pendientes de cuáles serían los retos que tenemos por delante con la aplicación de la Ley de Derecho Internacional Privado en República Dominicana. Bueno, el principal reto que tiene el sistema jurídico dominicano en general, que era algo que mencionaba Manuel Fermín recientemente, es la difusión de la doctrina en el ámbito del derecho internacional privado. Y eso es muy importante porque es una materia muy compleja, en donde intervienen muchos tecnicismos, y si los abogados, los actores del sistema judicial, si no la conocen, si no la manejan, al final se queda como una disciplina muerta, que es lo que ha venido pasando durante las últimas décadas, en donde en los tribunales dominicanos se ve muy poco que se maneje el tema del derecho internacional privado, aun cuando se trate de casos de derecho internacional. Nosotros mismos, los abogados, no lo planteamos, y los jueces tampoco, que están obligados de oficio a identificar una situación de este tipo en donde interviene un elemento de internacionalidad. De modo que ese es el primer reto, la difusión de la ley, la difusión de la doctrina y producción de doctrina en derecho internacional privado, de manera que los jueces y los abogados podamos participar de la discusión y alimentarnos de eso, de manera que esa rama del derecho pueda crecer. Con excepción de esa obra del profesor Luis Arias, de Derecho Internacional Privado. Fue uno de los pioneros. Es un pionero, y todavía es una obra imperecedera desde el punto de vista de lo que es la docencia, ¿no? Porque no hay más obras, ¿no? Por lo menos así que tengan esa difusión. Es decir, que la única doctrina que tenemos a mano ahora mismo es la doctrina del profesor Luis Arias, sí, en Derecho Internacional Privado. Y en las universidades también, en las universidades también. ¿Alguna tesis? Y sí, los profesores usaban mucho, y creo que usan todavía Niwayet. Sí. Monroy Cabra. El problema es que no son obras locales, ¿no? Que es lo interesante, que yo veo que hay, vamos a decir, cierto un rezago, ¿no?, con otras ramas, como el derecho constitucional, el derecho del trabajo, el derecho laboral, que tiene obras como la del profesor Rafael Albuquerque, Manuel Rueda, Lupo Hernández Rueda, y bueno, de las obras modernas, ¿no?, en el caso, en el derecho administrativo, ciertamente ha habido también sus pasos. Sin embargo, en el caso del derecho internacional privado eso no se ve. Quizás ahora la ley pues ayude, ¿no?, a que se produzca más bibliografía. Hay que tomar en cuenta también que es normal que sea ahora en donde se da una mayor expansión de esa disciplina del derecho,
no tanto por las relaciones del orden de familia, ¿no? Que es como tradicionalmente se ha enseñado, sino en el ámbito comercial. Hoy en día es que República Dominicana comienza, a partir de los años 90, comienza a interactuar de manera más asidua con el mercado internacional, y eso también ha generado cierto interés en el área, porque es probablemente el área más importante del derecho internacional privado, el comercio internacional. Comercio internacional, claro. Es el área más viva y más vigorosa. Ahora con el tema del comercio electrónico, el comercio también electrónico, que se dan precisamente muchos conflictos, el tema de reclamos. Sobre todo para determinar el domicilio también. Claro. ¿Cuál es la ley aplicable en el caso de un contrato firmado de manera electrónica, por internet? Eso que se da a cada rato. Donde el servidor está en un sitio donde presenta dificultades. Por eso es que la ley crea esa figura de proximidad. Sí. Claro. Y que se da sobre todo que el tema del comercio electrónico genera esas dudas. Yo no sé si quizás ver cómo impactaría sobre todo un consumidor dominicano que cada día más vive pues realizando operaciones de compra de artículos por internet, ¿no? Pero también un comerciante dominicano que tiene muchos años también interactuando para el tema de los productos que se compran en el exterior, es decir, con el tema de las importaciones. Pero en particular ese tema del comercio electrónico, ¿cómo pudiera impactar esta ley, no? O sea, es bueno que quizá podamos, que la gente entienda esto, porque la verdad es que son relaciones de derecho internacional privado. Sí, bueno, recuerda que antes de esa ley de derecho internacional... Sí, estaba la ley de comercio electrónico, claro, estaba esa ley 126, de comercio electrónico. Sí, claro. Pero el mayor aporte que hace la ley de derecho internacional privado en el caso de contrataciones realizadas de manera electrónica es la determinación de la ley aplicable. Claro, exactamente. Ese es el aporte fundamental. Obviamente, por eso de ahí la importancia de que cuando un usuario, un consumidor, hace una transacción por internet, lea, bueno, no todo el contrato, pero hay cláusulas importantes que hay que leer, como por ejemplo la ley aplicable. Claro. Porque quizá el contrato dice que la ley aplicable es la ley de China, que pasa con frecuencia, o de Japón. Claro. Imagínate hacer un reclamo en un tribunal de China. o el foro competente, competente en China. Bueno, claro, eso es difícil que las partes puedan negociar ese tipo de cláusulas, pero usted está informado y ya depende de usted si... O sea, que tú lo tomas o lo dejas. Si tú quieres comprar en ese portal ahí un producto y como es libremente, pueden convenir las partes, un foro distinto, lo que pasa en realidad es que el consumidor tiene que sumarse a... Claro. Yo vi un caso. Pero ahí, perdóname Fermín, si se compra un zapato no pasa nada. Bueno, pasa, pero no es nada grave. Pero hay transacciones que se hacen por internet muy importantes, donde se compra un vehículo de motor o... Claro, porque por ejemplo hay algunos casos que yo he visto en la práctica, un caso interesante, de relaciones comerciales que se entablan con países, por ejemplo, como la República Popular China, ¿no? Que al no tener relaciones diplomáticas formales, ¿no? Lo que tienen son oficinas comerciales. Y entonces se hace tan difícil el trámite de las notificaciones a veces, pero no se toma en cuenta, bueno, en ese tenor, que son de las cosas que yo por lo menos he dicho de que quizá la ley debió abordar ese tipo de cosas, porque todavía esos trámites consulares para obtener una certificación de que se hizo la notificación, eso es muy difícil todavía. Puede darse el caso también de que ese contrato electrónico no diga cuál es la ley aplicable. También. Entonces ahí esta ley de derecho internacional privado sí crea soluciones. Claro. Sí crea soluciones dependiendo de dónde se realizó la oferta o de dónde se realizó la aceptación. Claro. Una cosa importante que tiene esta ley que me llamó mucho la atención es que permite o que prevé la posibilidad de que un contrato pueda tener más de una ley aplicable.
Es decir, Interesante. que una parte del contrato tenga como ley aplicable la ley dominicana, pero otra parte del contrato, como por ejemplo la nulidad o la resolución del contrato, solución de controversias, por ejemplo. La solución de controversias, tenga como ley aplicable la ley de California, por ejemplo. También puede ser que incluso dentro de ese mismo contrato haya una parte que no tenga ley, sino que se rija por el contrato mismo. Es decir, es una ley muy moderna e interesante. Bien, bueno. La pasa verdad rápido el tiempo, ¿eh? Pasó rápido el tiempo, Daniel. Pasó muy rápido. De todas maneras, vamos a tener pendiente para que tú tengas una próxima participación aquí en Principalmente, para seguir abordando este tema y sobre todo esto que tiene que ver con la ley de inversión extranjera, no solo en Cuba, sino también en República Dominicana. Sí, faltó ese tema. Nada, los amigos de Principalmente, gracias por la atención.